Hola, bienvenidos a Explorando Herramientas, un podcast dedicado a explorar herramientas que nos sirvan en nuestro proceso personal. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que vamos a tocar muchos temas muy interesantes. Ella es Mónica Villa, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Karen. Un sueño que se hace realidad, encontrarnos tú y yo hoy en este tiempo tan mágico de transformación. Fantástico. Bueno, para empezar y para que sepan quién es Mónica, quisiera que nos contaras un poquito a qué te dedicas, como con un poquito de detalle, pero luego ya nos vamos a extender más a fondo. Me divierte mucho porque cuando me dicen trata de ser breve, es todo un trabajo para mí, porque empiezo a contar historias. Así que, bueno, sí, yo soy una arquitecta y como trato de decirlo mágicamente, una arquitecta cósmica. En algún momento hablaremos de esto, pero quise tomar nota precisamente de esto, de quién soy. Y es difícil que uno pueda en este momento que estamos cambiando nuestra identidad o como que estamos mejorando quién somos en este momento de nuestra existencia. Entonces, oficialmente, digamos que soy una arquitecta urbanista. Eso fue lo que mi parte profesional en Colombia. Y me gustó traerte esta frase que yo soñé crear jardines para que la gente pudiera volar. Ahora creo libros y talleres y juegos oráculos para que las gentes puedan soñar a través de la Eh, palestra Perlánima, que sería el proyecto, mi proyecto de vida, mi hijo empresarial, digámoslo así. Pero aparte de eso, soy una mentora holística certificada aquí en Italia desde hace 15 años, formándome en muchas formas, pero sobre todo yo busco instrumentos de vida para que, así como yo lo trato de hacer continuamente a través de mi intuición, afinar la intuición, yo pueda comprender el lenguaje del alma. Y eso es lo que trato de expresarle al mundo y de proponerle al mundo para que puedan asimismo entrar en sus aguas internas. Maravilloso, ¿no? Lo dije rápido, ¿no? Sí, breve, súper breve, vamos bien. Ok. Bueno, para los que nos escuchan, yo llegué a Mónica porque por pura casualidad estaba buscando podcast y encontré una entrevista que le hacía Santiago Rojas, que es un médico muy reconocido en Colombia, donde hablaba de su libro Miedo a la maternidad. Y me pareció un tema súper importante que hay que hablar porque muchas de nosotras traemos cosas generacionales, traemos, por ejemplo, pensamos en la historia de las abuelas, de las madres, hemos visto también amigas que se la han guerreado con toda. Y pues muchas mujeres alrededor que también a diario vemos como que de verdad luchan y que les ha tocado a veces unas historias un poco fuertes. Así que me gustó el tema del título y quisiera que nos contaras un poco de qué se trata tu libro. Sí, es muy curioso porque mira que es el sincrodestino, como lo llamo yo. El libro nace con ese título, Miedo a la maternidad, pero resulta que cuando ya estaba casi por publicarlo 2 meses antes, hice una encuesta entre mis compañeros autores. Todos somos autopublicadores, o sea, es un trabajo bien interesante lo que nosotros hacemos porque no estamos apoyados por grandes empresas editoriales o grupos editoriales que invierten todo su dinero en nuestro proyecto. Nosotros invertimos y creemos en nuestro proyecto. Y cuando yo propuse este nombre, que ya estaba casi todo listo, me lo tacharon como que no, es muy fuerte ese nombre. Y yo, y me mandaron como hacia atrás. "Oh, no, entonces, ¿qué hice?". No, el libro se transformó gracias a ellos. Acá lo tengo, no sé si se ve al revés, pero igual se llama Vence tu miedo a concebir. Entonces, el libro oficial es Vence tu miedo a concebir, un viaje heroico para sanar memorias ancestrales, liberar tus culpas y dar a luz bebés, proyectos y grandes obras. Así nace el libro y así pues lo presenté en esta entrevista donde de la que me cuentas con el doctor Santiago Rojas, que apoya muchísimo estos proyectos tan importantes para nosotros. ¿Y de qué se trata un poquito? Realmente
aquí también lo escribí porque dije, uy, quiero ser breve, pero es una obra que se basa en el monomito. Y el Ajá. monomito en realidad es una narración, es un instrumento de crecimiento interior que yo realmente le propongo a todo el mundo en este momento, en la humanidad. Y es esa posibilidad de transformar nuestros propios conflictos que están en la historia de nuestra vida, en los que nos quedamos dando vueltas, consciente o inconscientemente, o en el drama y el conflicto de la niña, o en el drama, el conflicto del adolescente, o los miles de conflictos que se nos generaron en la adolescencia, y nos quedamos dando vueltas ahí hasta que nos vamos de este mundo. Entonces lo que yo hice fue tomar eso que yo tenía ahí en alguna parte de mi consciente o inconsciente y volverlo un mito. Ok. ¿Para qué? Pues para que a través de esos personajes con los que yo conecto, que yo como los llama Jung, los arquetipos, que se habla tanto de esto, a través de esos arquetipos generar un viaje heroico, generar un viaje que haga que mi interior exprese todo lo que pasó a lo largo de esa vida llena de conflictos. Y desde ese modo pude liberar muchas culpas, como lo propongo, y darme el permiso oficialmente para concebir mi primer bebé literario, porque yo antes no me di permiso para concebir. Precisamente eso se habla en el libro. Maravilloso. Y cuando hablamos, ahora que mencionabas un poco como de concebir, ¿no? Tanto bebés, ideas, quisiera traer un poco a que hablemos sobre las memorias que traemos en el útero, que fue algo que también mencionaste en este podcast que yo escuché, en el útero y en los senos. ¿Cómo funciona esto? Porque hablas de que uno debería hacer una limpieza de esas memorias, ¿no? Precisamente lo que estás diciendo, memorias ancestrales que traemos en nuestro interior. ¿Cómo fue esto para ti? ¿Cómo funciona? Pues realmente fue una revelación haber podido, y son los instrumentos que en este momento tenemos como humanidad y son maravillosos. Y ojalá nuestras abuelas y nuestras ancestras hubieran podido tener una ayuda. Entonces nosotros en realidad yo digo que somos un costalito de traumas del árbol. Tal cual. O sea, y la verdad, hasta que nos damos cuenta, no importa la edad de nuestra vida, en donde nos damos cuenta que hay cosas o sea, que es mi trauma, pero tal vez no es mío, pero de dónde viene, y nos damos cuenta de pronto que escuchamos la historia de la abuela y que la abuela tuvo algo muy grave ahí. Y bueno, ahí empecé en la investigación, sobre todo en mi cuerpo. Ahí en el libro yo cuento precisamente con estas fases que todo arranca, como muchos libros importantes, creo yo, en este mundo, que arrancaron con la pandemia o después de la pandemia. Y a mí me arrancó el libro en esta forma, en que yo era un costalito de traumas, pero que todo estaba relacionado con mi útero y con mi seno. Y cuento precisamente la historia y empieza una formación de biodecodificación porque yo dije, mi cuerpo se está transformando con la menopausia de una forma que no entiendo, y yo no quiero llenarme de hormonas químicas y hacer lo que hicieron otras, no, yo quiero hacerlo de una forma mucho más natural y entender que mi cuerpo es una biología perfecta y algo está manifestando. Entonces, desde ese lugar, por ejemplo, Eckhart Tolle habla del cuerpo del dolor, y ese Ujú. cuerpo del dolor, ahí es donde se depositan todas las memorias de nuestros ancestros, ancestras, pero también esas memorias que ese dolor, esas heridas, ese trauma, esas emociones, esos conflictos de nuestra propia vida. Entonces, por ejemplo, en el útero se habla, ahí, cuando me formé con la biodecodificación y la epigenética, comprendí que el útero es una casa, es una casita en donde se concibe continuamente. ¿Y qué pasa? Que nosotros a través de las relaciones sexuales, pues entran y entran y entran y entran en informaciones, que aquí no es que estemos hablando de lo feo, lo guacala, ay, no, 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 estamos hablando son información, son las biologías de otros, en el caso de la Ujú. mujer. Incluso para quien haya tenido una pareja toda su vida, no sabemos si esa pareja venía con informaciones genéticas, en su cuerpo físico, que entraron en nuestra casita y dejaron informaciones en nuestro útero. Esto hace que
nos cuestionemos del a quién he dejado entrar en la historia de mi vida, ahí, en mi casita, en mi templo, en mi sacralidad. Y esto nos lleva a que nos sintamos culpables. En el libro yo hablo de cómo me sentí culpable por tantos años por haber dejado entrar a mi casita energías que no logré entender y que me dejaron dolor, mucho dolor. Entonces, Además, porque las mujeres tendemos a castigarnos, ¿no? y a somatizar mucho. Entonces, la biodecodificación nos enseña que, por ejemplo, los miomas, los problemas uterinos y de los ovarios, la endometriosis que va a tantísima gente joven que es muy interesante de trabajar desde ahora, tiene que ver generalmente con cómo está nuestra casa interna, esa casita allá adentro, y de pronto me lo dirán personas que hayan tenido muy pocas experiencias sexuales o de contacto físico con el pene, sino cómo es que ya le sucedió a una niña, por ejemplo. Ahí estamos hablando de memorias de la familia. Entonces, se dice que cuando ya nuestra abuela tenía a nuestra mamá en el útero, ya estábamos nosotros ahí. Es Total. impresionante esto. Entonces, ahí es cuando empieza uno a identificarse con las memorias de la abuela y con lo que a la abuela a su vez venía de sus ancestras y todo el dolor y todo el trauma que traían, la baja autoestima, la poca valoración. Los senos es como nutrimos. Entonces, el amamantar incluso Ujú, ujú. tiene una información importante en nuestra vida. Y eso fue lo que a mí me hizo, me llevó a cuestionarme tantísimas cosas sobre lo que yo viví con problemas en los senos desde los 35 años y sobre todo cómo empecé a estudiar a mujeres que empezaron a desarrollar tumores y cánceres en los senos a raíz de situaciones que incluso no tenían nada que ver porque de pronto no tenían hijos o situaciones en donde después de un aborto, la muerte de alguien muy importante o de la frustración de no poder dar a luz, se empezaron a Ujú. despertar esos problemas en los senos también. Increíble. ¿Y cómo, en tu caso, porque nos estás compartiendo tu historia, quiero preguntarte, cómo fue ese proceso de identificar, o sea, cómo llegaste hasta, ok, son memorias y están aquí? Yo creo que es que es muy complicado respondértelo porque esos son procesos. O sea, nosotros todo el tiempo estamos viviendo el proceso del conflicto en algo, solo que tenemos dos opciones. O lo estoy sintiendo, me duele, no quiero verlo y trabajo y trabajo y trabajo y no quiero verlo. Entonces ahí se va reprimiendo, se va suprimiendo en alguna parte del cuerpo y lo hemos hecho todos, ¿no? Sobre todo los que somos workaholic, todo el tiempo estamos llenos de todo eso allá adentro porque no queremos ver. Pero llegan momentos en la vida, como me sucedió a mí con la menopausia, que eso que me generaba dolor se volvió realmente un problema. Y en mi caso fue precisamente que los senos empezaron a crecer más y más y más de lo que habían sido en una parte de mi vida. Y ahí ya explota mi cuerpo diciendo, ya no aguanto más. Entonces O tuve sea, que esta tomar decisiones, información tiene que salir. tal cual. Entonces, más allá de ir a una cirugía que te resuelve, es porque llegué a este punto, que pueden ser 20, 30 años de mi vida o de pronto en 3 o en 4. Entonces ahí fue donde yo empecé a pararme y decir, esto es mío, como el libro que llaman o que han traducido tal vez equivocadamente en español, este dolor no es mío, sino Ujú. lo que vino conmigo, porque es un dolor, o sea, sí es mío, es mi dolor, lo siento, como es en mi cuerpo, pero tal vez viene de alguien más allá arriba o allá abajo, según como lo veamos en el arte. Y cuando esta parte a mí me encanta porque ya es un punto en el que yo lo he escuchado por diferentes lados. Y ahora que mencionabas como es un momento que es un periodo que uno tiene que vivir, me gustaría que habláramos de cuando hablamos de de la energía femenina, de cómo se gesta o cómo se gesta un bebé o que puede ser también un proyecto, cómo sería esto, porque pues sabemos que digamos el útero es como nuestra casita, como lo estabas mencionando tú, es como nuestra tierrita abonada y es nuestra creatividad, que muchas veces solo pensamos que es para gestar bebés. Pero ¿cómo llegas tú a toda esta información?
Precisamente porque viviendo el aborto, nosotras como mujeres entramos en procesos tan profundos, que desafortunadamente hasta, creo yo, 10, 15 o 20 años atrás no nos daban el permiso de hablar de eso. Y sobre todo de sacarlo a la luz pública más allá de las religiones castigadoras y sentirnos en pecado, por lo menos eso me pasó a mí. El continuamente lo escondo, es un secreto y me está comiendo físicamente, porque a muchas mujeres les ha pasado esto. Es tan fuerte el dolor que se generan cánceres también por esto. Claro. Entonces, en mi caso fue identificar algo que en psicoterapia me llevaron a reconocer, pero que después de tanta terapia no se lograba resolver. Ahí entendí que necesitaba hacer algo mucho más profundo, un proceso alquímico muy fuerte para saber qué era lo que estaba pasando conmigo. Y ahí me di cuenta que en realidad yo no había concebido hijos o no había querido concebir, o mejor, me había autosaboteado para concebir hijos literalmente en mi vida por alguna razón que no entendía y necesité ir y excavar. Pero al mismo tiempo entendí que, claro, la concepción de los hijos la generamos nosotras como mujeres, pero también a raíz del libro, que es escrito para mujeres, empecé a ver que el libro lo compraron hombres. Entonces no entendía por qué los hombres también estaban comprando este libro. Dije yo, ok, ¿qué es lo que no entiendo? Y es que los hombres también conciben. Y hay muchas más mamás, hombres, que la misma mujer sintiéndose madre. Y ahí hay toda para mí es una investigación fascinante de la naturaleza humana, que ahora se está dando gracias al oráculo y haciendo consultas online aquí con hombres italianos. Hemos descubierto cosas como, precisamente las memorias. O sea, llegar con una memoria muy mamá en un hombre es también sentir que ellos también tienen un útero energético, digámoslo así, en donde ellos también necesitan sentirse que pueden concebir. ¿Por qué no concebimos? Porque todo el tiempo estamos abortando, abortando y abortando y abortando. Y esa palabra precisamente es un castigo y es una vergüenza y es una culpa. Y eso viven, yo no sé en qué porcentaje de los seres humanos vivos sobre la tierra en este momento. Y sobre todo lo que traemos de nuestro costalito de traumas de nuestras ancestras y ancestros y todo lo que les pasó, que no lo sabemos a menos que vayamos a investigar. Venimos a crear, seres humanos venimos a crear vida. Eso es lo que yo tengo claro en este momento. Pero la vida no solamente es la vida del bebé físico, sino es la vida de los proyectos, pequeños proyectos. Y es como que hace parte de lo que venimos a hacer sobre la tierra. Pero como estamos tan en mente, y tiene que hacerlo así, ¿no? Como la estructura, tiene que ser así porque así es y porque estas son las reglas, y el debe como decimos en Colombia, nos jode la vida, ¿no? Ese deber, el deber en este momento es el sentir, que es lo que tu cuerpo necesita para poder concebir. Total, a mí me pasó, por ejemplo, que yo tuve un negocio por 9 años en Colombia y literalmente tener un proyecto es como tener un hijo. Tú lo debes saber, con un libro pasa igual, uno tiene que empezar, o sea, desde el momento cero que arranca, es como un proceso creativo de empezar a pulir, digamos, como si se fuera gestando, va haciendo los piecitos, va haciendo las manitos, literalmente. Cuando ya nace, por ejemplo, yo me acuerdo que claro, empiezas a hacer cosas que ya son otra etapa, ¿no? Empiezas a registrar el proyecto, empiezas a verlo ya en físico, empiezas a ver ya que va cogiendo otra forma, ¿no? Y que literalmente es como tener un hijo, o sea, va escalando poquito a poco. Ah, ok. En mi caso, por ejemplo, era una tienda de ropa, entonces empezó con una, luego fueron dos, luego tenía un taller y así poquito a poco, digamos que tanto el bebé, el proyecto va creciendo como uno se va formando también de la mano. En esa experiencia, ¿cómo fue tu proceso con el libro? Porque también tuvo que haber sido una gozadera. No, contrario. Precisamente porque hay mucha alquimia. Cuando tú escribes un libro donde te van a leer no sé cuántas personas, te estás desnudando.
y eso no le gusta a la gente. Entonces, de pronto, escribir un libro de crecimiento interior o de autoobservación o de autodesarrollo, como lo queramos llamar, es un libro que es verdad. O sea, no estamos contando una historia de la novela o de algo que nos inventamos, pero muchas novelas creo yo que tienen mucho del autor y de la vida real. Lo que pasa es que se le maquilla, creo yo, con todo el Ajá. permiso, obviamente, a quienes escriben novelas. Pero para nosotros los que escribimos hechos de la vida real, pues obviamente nos estamos enfrentando a muchas cuestiones difíciles para nuestra autoestima y nuestra valoración. Y mientras escribía el libro, realmente yo empecé a escribir un libro para niños y cuando estaba en la primera revisión, me llamó la vida y a través de un taller se me despertó un trauma. A mí me encanta practicar el rebirthing porque me ayuda a entrar en procesos muy profundos con mis aguas del inconsciente. Y en ese taller se me despertó el trauma. Y en ese momento algo hizo clic. Como decía Jung, cuando tu cerebro hace clic, ahí empieza la sanación. Y en esos días, eso fue en julio del año pasado, el 23, últimos días, decidí que necesitaba concebir, permitirme concebir con el universo y que entrara la luz divina porque le doy el permiso, porque si no, todas las otras veces había sido inconsciente. Y ahí arranca el proceso de me doy el permiso de concebir e hice un acto psicomágico de concepción con un ritual de Ajá. luna, con llorar y con, ok, este libro o el semen divino está pasando a través de mí y está entrando en mis aguas profundas. Y de aquí va a salir algo. Y empecé a sentirme embarazada y empecé a cargar la bolsita literal por 9 meses de ese bebé que estaba siendo concebido y a vivir los procesos. Muchas lágrimas, muchas lágrimas escribían. Mucho bloqueo. Hubo un mes donde me paralicé y no lograba ir adelante porque había había removido demasiada para desnudarme. Y sobre todo empieza la mente egoica a decir, ¿estás segura que quieres que la gente sepa esto? ¿Estás segura? ¿Estás lista para que te vean de esta manera, que tú y tu imagen anterior era tal? Y decidí que sí, que estaba lista para afrontar las consecuencias de lo que llegara. Eso es un gran paso, Dios mío. Es un acto heroico. Además, en este mundo de redes que vivimos un poco viendo que todos tienen la vida perfecta y que obviamente no es así, todos tenemos un montón de secretos, de cosas muy íntimas, de procesos, de traumas, costalito de traumas. Y ahora tocaste un tema que fue el del aborto y me parece que es súper clave que lo hablemos porque creo que muchas veces todavía es mega tabú, todavía se piensa mucho como que esto se debe hablar como en silencio o procesarlo uno más, ¿no? Aislándome y no hablándolo abiertamente, aunque ahora se habla un poco más. Por ejemplo, a mí hace un año tuve un aborto espontáneo que fue también un aprendizaje increíble porque como mujeres creemos que solo si gestamos tenemos un cambio hormonal de locos y el solo hecho de que tú así tengas un mes, ¿no? O menos, tu cuerpo ya se adaptó, digamos, a todos esos cambios y luego para mí fue como subidas y bajadas, ¿no? Entonces, con esto invito también a la gente a comprender que pues más allá de que las mujeres somos cíclicas, ¿no? Pues todas estas cosas a veces hay hasta abortos en los que uno ni siquiera se da cuenta, o sea, son cosas que duran muy poco, pero que aún así hacen un cambio hormonal en nosotras que es tremendo. Entonces, con esto quisiera un poco que nos contaras también cómo fue tu historia y sobre todo si nosotros podemos, ahora mencionabas un poco que era abortamos, 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 pero abortamos ideas también. Entonces, ¿cómo funciona esto de que abortamos ideas? Yo trabajo mucho e investigo mucho y me estoy formando en psicogenealogía transgeneracional porque a mí me encanta constelar. Y es un instrumento que gracias a él, desde hace 6 o 7 años, viviéndolo en Bogotá con mi gran amiga Ana María Torres, descubrí precisamente que hay cosas que yo necesito
traer a la conciencia sobre todo el abuso sexual en mi árbol. Y ahí también están las culpas y las vergüenzas, porque a nadie le gusta decir, bueno, ahora como dices tú, se habla un poco más abierto de cuánta gente ha sido abusada y no estoy hablando solo de mujeres. Entonces, Total. como se está abriendo tanto a este tema de cuánta gente ha sido abusada, y cuántos, por ejemplo, artistas importantísimos. Ayer estuve precisamente en la exposición de aquí en Milán, una exposición tan importante del artista Nike de Sanfel, porque ella le muestra al mundo cómo fue tan abusada por su papá, banquero además, y cómo a través de su arte le muestra al mundo esto. Pero esto fue ella, no sé, desde que superó un poco la esquizofrenia antes de los 60 hasta el 2000, imagínate, 40 años donde ella con su arte lo ha expresado. Cada uno de nosotros tiene estas memorias adentro y en mi caso, el tenerlo tan escondido, el haberlo, yo lo sepulté. Y sepultar las cosas significa que en algún momento por algún lugar va a salir. Totalmente. O sea, pienso que o sea, son temas súper delicados, pero además muchas veces los sepultas conscientemente y muchas veces inconsciente. O sea, muchas veces ni siquiera en algún momento hablaba con una amiga y hablamos de cuando uno no tiene memorias de infancia, ¿no? Y que también es como el mismo proceso natural hace como, ok, esto todavía no está para ti. En el momento en que tú quieras abrir la puerta, va a empezar a llegar esa información y vas a tener como la fuerza para procesarlo, ¿no? El mismo cuerpo tiene como esa sabiduría. En alguna parte dicen que el mismo ego nos protege de los traumas tan dolorosos. Y de alguna manera, cuando estamos listos, cuando nos lo permitimos y cuando sobre todo en mi caso es, yo quiero sanar desde ahora, yo no quiero llegar a una edad en donde se me alborote todo y ya sea difícil. Así que, y no importa la edad, es que lo podemos hacer en cualquier edad. Pero volviendo al aborto, imagínate que en la psicogenealogía aprendemos que en el momento en el que concebimos un bebé semillita, no importa cómo sea y cuánto dure, el inconsciente concibió un hijo. Entonces, si físicamente esa semillita se desarrolla o se va del cuerpo, en el inconsciente no se entiende. Entonces, seguimos teniendo un hijo. Y el reconocer que ese hijo está en algún lugar hace que podamos vivirlo conscientemente como algo importante para nuestro consciente. Lo explico mejor. La psiquis no entiende para dónde se fue. Imagínate esta cosa tan importante que nos revela la psicogenealogía. La psiquis no sabe. Entonces, ¿qué hace? Pues que trata nuestra biología de resolverlo de alguna manera y genera masas. Entonces pueden ser el origen de los miomas, de las fibromas, de todas estas cosas, porque que como no sabe para dónde se fue, en el momento en que claro, y hay procesos muy dolorosos de mamás que obviamente han tenido estos abortos inducidos porque les ha tocado a los 4, 5, 6 meses por cosas muy graves. Y esos dolores son demasiado profundos para poder volver a retomar el tema. Pero el cuerpo del dolor siempre está diciendo, ahí está y necesitamos hacer algo con ello. Entonces, a nivel de proyectos, por ejemplo, una cosa es el físico, que ya sabemos que a dónde se fue. Ujú. Y es mi propuesta con el libro. O sea, en el libro yo realmente no sé cómo, ayudada por mi ser superior, por mis guías, por mis ángeles, por quien estuvo acompañándome en la escritura, yo ofrezco una opción muy profunda para permitirnos creer o imaginar a dónde se fueron nuestros hijos, no concebidos, pero no vivos en esta tierra. Entonces, esa es la propuesta. Pero a nivel de ideas, imagínate todas las ideas que hemos abortado y es como si el universo estuviera así. A ver, ¿y entonces cuándo? ¿Sabes? A ver, ¿cuándo? Y te da más, el universo es tan generoso, la vida es tan generosa que te da más y más y más y más. Total. Entonces, qué interesante poder llegar a un punto donde dices,
yo quiero parar esta rueda kármica y hacer algo con eso. Y por lo menos me permito concebir una vez algo. Esta sería la Increíble. propuesta. Hay un libro de, ella se llama Elizabeth, se me fue el apellido, que es la misma escritora de Comer, Rezar y Amar. Y ella tiene un libro buenísimo que habla sobre cómo las ideas nos visitan. Oh, Y bella. es hermoso porque precisamente te habla de que no, a veces muchos nos ha pasado que, por ejemplo, tenemos una idea y no la sacamos y no la sacamos y de repente vemos que al otro lado del mundo alguien la desarrolló, pues literalmente van tocando puertas hasta que esa idea, porque al fin y al cabo esa idea tiene que llegar como Algún lugar. a estar viva, como dices tú, ¿no? Entonces, me parece súper bonito el ejercicio que tú sugieres en el libro. Y hablando de esto, quisiera que nos contaras, tú me dijiste que en el libro tienes 17 pasos. Mm. Cuéntanos ahí como a grandes rasgos cómo funcionan esos 17 pasos. Sí, en realidad, fíjate que hice una investigación muy profunda porque hay muchas versiones del viaje del héroe. De hecho, han creado una forma de psicología con el viaje del héroe. Y hay tanta información que hay tantas versiones que yo elegí esta versión del libro de Viaja en italiano del autor Simon Benedetti, porque él dice el viaje del héroe como crecimiento personal y propone estas 17 fases. No sé si tenemos tiempo, pero igual al final del libro yo explico las 17 fases que yo trabajé en este viaje arquetípico, en donde arrancamos desde la llamada a la aventura, el rechazo a la llamada, y bueno, se termina al final en la libertad. Son 17 pasos que están al final del libro. Pero además me di cuenta que habían momentos en la vida, y esto fue cuando diseñé el oráculo un mes después de que lancé el libro y fue wow, porque cuando empezaron a leer el libro me dijeron, bueno, ya lo terminé y ahora qué, porque es un libro Ujú. taller, o sea que trabájatelo tú también. Y me di cuenta que faltaba algo y ahí fue cuando concebí el oráculo. ¿Sí? El oráculo que en realidad nace como Ujú. oráculo, pero no es un oráculo, es un juego del viaje heroico. Y ahí yo propongo 8 pasos. Entonces, en esos 8 pasos es para que cada persona pueda vivir su propio viaje, desde la Ujú. llamada, superar la prueba, el momento de la revelación. Hay un momento en que llega un guía a ayudarte. Hay un momento en donde necesitas superar tus miedos. Hay otro en donde ahí empieza la transformación, quindi el momento alquímico muy fuerte. Luego nos queremos quedar allá porque ya estamos como tan bien en ese viaje que para qué volver a la realidad. Y luego nos dicen, toc, toc, no, regresa con lo que aprendiste y tráele al mundo lo que aprendiste. Entonces es lo que se llama el regreso al mundo con tu medicina, que es lo que yo hice con el libro. En realidad yo lo presento, me lo trabajo, se lo cuento al mundo cómo lo hago, les doy instrumentos también para que se lo trabajen a nivel un poco más psicológico, más de reflexión. Una amiga que me está haciendo la revisión en la traducción en italiano me decía, Moni, este es un libro para la mesita de noche. O sea, necesitamos volver a ese capítulo porque por ahí nos perdimos otra vez. Así que el viaje del héroe puede ser vivido en 3 fases, como puede ser vivido en muchas fases, pero fundamentalmente arranca con una llamada que nos ha hecho la vida por muchos años. Y por muchos años la hemos rechazado. Total. Pues mira, hace poco tuve la oportunidad de estar en una charla con la CEO Ana Oldú, que ella tiene un negocio que se llama Plátano Melón. Ella nos contaba que estadísticamente el 80% de las mujeres cuando ven en una pantalla, en cine, en una serie o algo, una mujer que tiene un comportamiento que no, digamos, es como el de ellas, pues las mujeres se tienden como a castigar. Y esto te lo menciono porque en algún momento tú y yo tuvimos una conversación donde hablamos un poco de el autoestima, y creo que es algo que nos pasa a todas, Mm. que siempre tenemos allá
el run run adentro castigándonos o diciéndonos, pues si yo no soy así, como la persona que está en la pantalla, pues quiere decir que yo estoy mal. Entonces, quería que nos contaras un poco en tu historia cómo fue ese proceso de descubrir que había que trabajar en la autoestima. También es un proceso muy largo porque cuando te das cuenta que te estás comparando continuamente, dices, entonces yo soy la rota. Esta palabra de estoy rota me daba vueltas todo el tiempo, pero yo no quería admitirlo, entonces lo escondía detrás de más. Yo trabajo con la numerología de los arquetipos y mi especialidad son los números sombra, pero obviamente me los he trabajado tanto que entonces dije, yo me reconozco cuando estoy ya en sombra. Y eso fue lo que me salvó el matrimonio también, porque reconozco los momentos sombra de mi esposo y de toda mi familia. Y darme cuenta que caía en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, dije yo, entonces yo soy rota, estoy rota, soy imperfecta y no lo he hecho bien y no lo logro hacer bien. Y darnos cuenta que estamos rotos significa hacer como esta técnica japonesa donde llamas, buscas los pedacitos y le pones el hilo de oro, pero ¿dónde están los pedacitos? Entonces yo en el libro digo, pero ¿y esto cómo funciona a nivel práctico? O sea, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que yo lo entienda, ¿sí? Sí, claro. ¿Cómo lo traigo a la materia? Y cuando me di cuenta, me gusta mucho participar en círculos chamánicos acá en Italia, con tambores y estas cosas me encantan. Y en una de esas prácticas hay una que se llaman fragmentos del alma. Y viviéndolo hace como 4 o 5 años me di cuenta que realmente sí hay fragmentos del alma regados por todas partes y cómo se puede eso trabajar psicológicamente o energéticamente a nivel creo yo, actos psicomágicos también o de trabajos Ujú. interiores con estas prácticas. Y me di cuenta que en realidad cada trauma, cada dolor, cada rechazo, cada vez que me hicieron, entre comillas, porque aquí hay un tema, me hicieron sentir como pensaba yo, rota y dañada o sentí como esa Sí, cuchillada en una el corazón puñalada ahí. de una Sí. traición y tan, 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 se me fue un fragmento del alma y se fue por allá a algún lado. Ujú. Entonces, en la autoestima, ¿qué sucede? Que para yo poder darme cuenta en qué nivel está mi autoestima y mi valoración, o sea, mi valor propio, yo necesito empezar a buscar esos fragmentos del alma, de lo que yo hablo en el libro. Y no Ujú. estoy rota, es que se me fueron, pero están por ahí en algún lugar energéticamente, vibracionalmente. Hay que buscarlos y traerlos y empezar a armar. Y lo lindo de los procesos terapéuticos o de autoobservación es que sí se puede lograr. O sea, yo en este momento no digo que esté completica, pero yo sí como que ya yo digo que yo soy un colchón de retazos del alma, ¿sí? Y lo hago terapéuticamente de coserme en telas, coso formas para darme cuenta que ya regresó ese pedacito porque ya entendí esa historia. Claro. Y por ahí es como que viendo esas telas o esas obras de acuarelas o lo que creo, me doy cuenta que mi autoestima sí ha estado todo el tiempo ahí, pero estoy como quitándome capas de la mente para verla. Así Ujú. que, ¿cómo es la autoestima en uno? La cábala dicen que representa al valor y el valor es el dinero también. Entonces, en la medida en que yo trabajo en mi autovaloración en este mundo, y esto tiene mucho que ver en la astrología con Venus en nuestra vida, cuando yo le doy poder a la Venus en mi vida, empiezo a reconocer mi valor. Y eso necesitas hacer el clic mentalmente para reconocer tu valor y se puede hacer diariamente, es práctica diaria, obviamente. Ujú. Y cuando hablamos por ejemplo, unos tips o unos ejercicios que la gente puede hacer para, para mejorar, ¿no? En cuanto a tema de autoestima, ¿qué sugieres? Primero, me parece importante, sobre todo para las mujeres, porque hablamos precisamente de concebir para quienes están buscando
poder traer al mundo un bebé es reconocer los ciclos que está viviendo, ya sean los ciclos lunares, los ciclos hormonales, entender un poco cómo funciona esto conscientemente, pero también entender cómo funciona su cuerpo en los momentos de los eclipses, por ejemplo. Cada uno tiene un impacto diferente en tiempos de eclipses que pueden durar 2 meses, por ejemplo, o más. Ahí estamos en un proceso muy fuerte. O con las lunas. Pero en la numerología que hago yo, que es la numerología de los arquetipos, yo trabajo los ciclos de los que hablo precisamente en el libro. Esos ciclos de nuestra vida son 4 ciclos en esta numerología. Y el primer ciclo va desde un poco antes de que nacemos, a los 28, 29 años está el primer ciclo. El segundo ciclo más o menos entre los 30, 31 hasta los 39, 40. El otro desde los 40 hasta los 49, 50 y el último de los 50 para allá, a donde llegué. Si yo reconozco estos ciclos, logro entender cómo, qué sucedía en mí en ese ciclo y en qué estoy en este momento a nivel de arquetipos, por ejemplo, o de frecuencias. Esto es muy importante, creo yo, para la autoestima. Después de esto, precisamente comenzar a explorar en los propios arquetipos. Y ahí me refiero a arquetipos luces y sombras. Entonces, ¿qué personajes viven en mí? Y desde ahí me estoy reconociendo en mi naturaleza y de pronto estoy viviendo o estoy queriendo concebir con alguien con el que tal vez no encajo. Entonces no estoy viviendo el control de que quiero que sea con esa persona y quiero que sea con esa persona, por ahí no es. Por ahí es solo ego y el universo no responde al ego. El tercero es comenzar a aprender ejercicios prácticos de autoobservación. Y ahí en este momento, gracias a todo lo que nos están proponiendo, incluso gratuitamente en las redes se encuentran estos ejercicios de autoobservación y sobre todo liberación emocional. Pero esto es algo que no se puede hacer solo una vez al año o una vez por allá en un retiro cada 5 años. Esto hay que hacerlo diariamente. Porque yo diariamente necesito reconocer en dónde está mi nivel de conciencia. Si estoy en las vergüenzas, las culpas, las rabias, el dolor, o si estoy en un nivel de conciencia mayor que es de pronto más corajuda, o estoy en la alegría, estoy en el amor y ahí estoy lista para concebir, por ejemplo. O para empezar a reforzar mi autoestima. Y es más fácil, creo yo. Y por último, así para resumir los 4 puntos, yo siento que constelar es muy importante en este momento. Usar los instrumentos de constelaciones familiares ahora nos permite trabajar cuando reconocemos los patrones que se están repitiendo en nuestra vida. Porque tal vez ese patrón es familiar y no sabemos de dónde viene. Con una constelación bien hecha, en un taller bien hecho, donde mi cerebro haga clic, mi mente haga clic, ahí entiendo que el proceso empieza el nudo empieza a soltarse y mi autoestima empieza a reforzarse desde ahí ok, ya entendí qué le pasó a mis abuelas o a mis abuelos y por dónde empezar a trabajar. Tremendo. Tremendo. Yo estoy acá anotando, mentira. Pero sí, menos mal están grabados. Exacto, y te lo puedes ver varias veces. Tomar nota. Total. Bueno, y ahora cambiando un poquito más el tema, tú también eres canalizadora, también estudiaste Reiki, cristaloterapia, que yo amo, que obviamente ya tendremos otra oportunidad para hablar de esto, pero quisiera que nos contaras un poquito, porque tú eres arquitecta, cómo llegaste a todo este mundo. La vida es precisamente el no seguir insistiendo en que por ahí no es y yo sigo dándome y dándome y dándome y dándome con el ego y inflada con el currículum, como me pasó a mí cuando llegué a Italia hace más de 25 años, venía con un currículum muy inflado de lo que había hecho en Colombia a nivel ejecutivo, de mi profesión y todo esto y del yo. Y resulta que llegué a un país donde ni siquiera saben de qué universidad están hablando y de dónde es, que en esa época yo trabajaba en Bancafé, que ya no existe, y qué es eso. Y cuando decidí que mi currículum no valía acá, empecé a entrar en la humildad.
y a preguntarle a la vida por dónde voy, humildad, por dónde voy vida, porque necesito aprender el camino para empezar. Eso para nosotros los inmigrantes, y seguramente tú lo sabes mucho mejor también, es nuestro gran, creo yo que nosotros tenemos muchos puntos a favor desde que superamos este salir de la casa, ciudad, país, a irnos a otro lugar y enfrentarnos a todo lo que, eso es todo un taller de vida. Total. Y cuando decidí que mi currículum no servía en este momento, en este país, en Roma, me fui a caminar por el centro de Roma y en algún almacén que me encantó porque yo no quería ser camarera con todo lo que significa eso. Yo ya había pasado por eso cuando empecé, cuando estaba como estudiante universitaria. Yo quería probar otra cosa. Y en Ajá. un almacencito pequeño de piedras y cristales en el centro de Roma, al lado del Panteón, el cartel decía que se buscaba personal. Y ahí no me interesaba lo que tuviera que hacer, era entrar en ese lugar y trabajar en ese lugar. Eso fue lo que me interesó, no cuánto ganaba ni siquiera. Y me hicieron la entrevista y bueno, y empecé a trabajar allí y allí estuve 3 o 4 años vendiendo objetos de decoración, bustos de emperadores y cosas bonitas como arquitecta al final, como Ajá. decoración. Pero me daba risa porque pasaban todos los turistas alemanes y franceses de carreras de la Fontana de Trevi al Panteón, ¡flu! No tienen mucho tiempo y entran en estos almacenes y me pedían la piedra para el intestino, la piedra para el corazón, la piedra para no sé qué. Y yo, gente, yo decía, estos europeos Tan están locos. chalados. Sí, ¿cómo es? Decía yo, ¿no? Y bueno, cuando le preguntó a la propietaria de los almacenes, ella me dice, no, Moni, mira un libro que hay detrás de ti, está. Entonces yo fui a mirar y era un libro de cristaloterapia y dije, uff. Y eso era en el lejano 2003 Ajá. y ahí arranca todo porque empezó mi exploración de buena taurina pragmática en que si no veo no creo. Y dije, aquí hay algo, toca ir en profundidad y en realidad los cristales estaban viviendo conmigo y las piedras estaban vibrando conmigo desde que empecé a trabajar en arquitectura con granitos y mármoles también, así que siempre han estado ahí. ¿Qué hacer con eso? Los cristales llegan a tu vida y no llegan desde la mente. No funciona comprando el libro y eso no. Nosotros lo tratamos de hacer, pero en las formaciones serias, como la mía, que es de la escuela de Catrina Rafael, el cristal se siente y es una entidad viva, como todo lo que vibra en este mundo, incluso las cosas que creemos, nuestros carros, todo tiene vida, todas son Total. entidades. Entonces el cristal lo que hace es entrar en sintonía con nuestro campo energético y hacer algo que la mente Ujú. no entiende. Por más que queramos ponerle los chakras, los colores a los chakras y todas estas cosas, no, es la exploración de estos instrumentos energéticos que realmente para mí que vienen de las estrellas. Y ya se está verificando a nivel científico que los cristales son polvos de estrellas que caen en la tierra y han sido concebidos por las aguas de la tierra y se han generado los hijos de la tierra, como los llamo yo. Hermoso, a mí me encanta. Yo soy joyera también, tú sabes, y taurina también, entonces también me llama muchísimo el tema de las piedras. Y ya que hablamos de eso, y conectando un poco los temas que hemos tratado antes, quisiera que nos dieras un par de tips. Un tips de, por ejemplo, para las personas que tienen condiciones en el útero o en los senos, ¿cuáles serían como las piedras, por ejemplo, que les podrían ayudar en su proceso? Yo pienso que mm, obviamente es muy importante tener como una persona que se haya preparado, digamos, como tú, que pueda ayudarnos en unas sesiones, pero también considero que las piedras tienen un poder mágico maravilloso que el hecho de portarlas o el hecho de, por ejemplo, hacer una meditación o una sesión, uno, digamos, intencionándolo y limpiando el respectivo mineral, pues, ¿cuáles nos sugieres como para útero y senos? Sí, en el femenino en general, diría yo, porque obviamente cada caso tiene, viene un costalito de traumas ahí que hasta que uno no lo logra decodificar,
ya sea desde lo que llamamos el proyecto sentido, o sea, desde el momento de la concepción o de pronto de más atrás que viene esto, el cristal hace seguramente, pero no resuelve, que era lo que yo trabajé como, no sé, 5 años de mi vida con muchísima gente acá en Italia con la cristaloterapia y se lograban conexiones hermosas, pero no resolvían en realidad. O sea, se conectaban, pero después volvían. Entonces, yo diría que en general, de la que yo hablo en el libro es la crisocola. ¿Sí? Ujú, La crisocola, aparte que son hermosas las que vienen del Perú, se pueden encontrar en todo el mundo, pero una crisocola grandecita para ujú. que pueda entrar en contacto con nuestras manos. Ahí en el libro están descritas varias cualidades importantes de la crisocola. Em, en general, para usarla en general. Otra que yo recomiendo es la piedra de la luna. Se llama la adularia y viene en varias versiones. La piedra de la luna nos engañaron por muchos años, no sé quién. Hay una aparente piedra de la luna que a nosotros nos llegaba al almacén en esa época, que la piedra de la luna, y resulta que era una piedra que se creó en laboratorio, una piedra negrita que brillaba. Y resulta que no, la verdadera piedra de la luna se llama adularia y tiene varias versiones, es maravillosa. Yo esa la recomiendo en todos los ciclos lunares, pero específicamente en la luna llena. Y es una piedra que nos ayuda muchísimo a descargar emociones. Y si la colocas acá en el mentón, cuando estás en tu meditación, primero estimulando esta zona, porque esta zona también nos conecta con emociones y sentimientos reprimidos, estimulas eh, haciendo estimulación con la uña, ojalá, y si no tienes uñas, pues con un lápiz con puntica suave, y vas estimulando y luego pones esta piedrilla aquí en esta parte del mentón y te dejas ir. Puedes entrar en tu meditación de luna, oyendo una musiquita o dándole una intención importante a que tus aguas se liberen, que se conecten con la luna para liberar emociones de algo. ¿Mm? La luna también revela mucho, o sea que esta piedra también nos puede revelar en el sexto chakra. Otra que yo digo que necesitamos todos en todas las casas, en todas partes, diría yo, como acá por todo lado hay, son las turmalinas negras, pero grandes. La turmalina, sobre todo cerca al computador o en la mesita de noche, es súper importante para limpiar y descargar neurosis. Entonces, Ok. mm, hablabas del seno, de los senos y del útero, pero en general nosotros necesitamos descargar neurosis para que algo empiece a darnos información más sana y el cuerpo tenga mucha más, en vez de contraernos, podamos estar un poco más ligeros a nivel de sistema nervioso. Por eso la recomiendo en todas partes. Y para los niños, imagínate, es súper importante. Y esa misma, la turmalina, pero la que nosotros llamamos anguria o multicolor para el corazón. Eso permite que el corazón pueda empezar a descongelarse, que ese es otro tema del que yo hablo en el libro, donde no fácilmente se descongela con los cristales. Yo los trabajaba por tantos años y no me lograba descongelar. O sea, sí conectaba con algo, pero mi iceberg en el corazón estaba demasiado grande. Y hasta que hice un proceso terapéutico importante, ya el corazón se descongeló y ya la adularia, la multicolor es maravillosa porque entra el amor de una forma increíble, como con la rodocrosita, que también es muy Ujú. importante para las heridas del corazón profundas. Y por último, recomendaría la malaquita. Es un cristal muy fuerte, impactante, y por mi experiencia en mucha gente y también en lo que me pasa a mí cuando tengo bloqueos en la boca del estómago, estos yo lo como que lo interpreto como si fuera un cinturón Ajá. que divide nuestros chakras del físico y nuestros chakras espirituales, llamámoslo así, los superiores. Y en medio está este cinturoncito energético que ahí es como que se acumulan todas las emociones reprimidas y cuando estamos teniendo problemillas ahí con la boca del estómago, son todas emociones reprimidas que no aguantan más. La malaquita en ese lugar es fantástica. Buenísimo. Además que es hermosa. Claro, pero es muy potente.
muy potente. Entonces hay que ser cuidadosos también cuando lo usamos porque es importante saber que se pueden despertar, liberar en ese momento emociones reprimidas fuertes. También las pulseras son importantes con las piedras. Ojalá que no fueran pulseras tan elaboradas. Cada vez que se ponen las piedras en tamboreadas, como las llaman en Colombia, obviamente es un trauma para los cristales, muy fuerte. Entonces, el tallar, hace que que el mismo cristal sufra y no sabemos qué energía de sufrimiento traiga también ese momento de impacto energético de todas estas, nosotras con las cristales, ¿no? Que trabajando a veces el Dremel o incluso cuando las compramos no sabemos cómo vienen, así que la Total. purificación y el perdón incluso, creo yo que es muy importante cuando usamos cristales que han estado tan trabajados. A veces vamos como por el mundo como gallitos y como pavitos reales ahí con nuestras joyas y flip, 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 que costó no sé cuánto, pero no sabemos el trauma que tiene ese cristal, esa pureza del diamante y todo lo que le han hecho, ¿no? Por ahí Y va. cuando, y para Fácilmente, limpiarlos y recargarlos. sí, fácilmente yo recomiendo siempre en aguas que corren, entonces pueden ser manantiales limpios, sanos, lo que aquí en Italia se llama la sorgente, o sea, siempre manantiales por allá arriba de las montañas son perfectos para limpiar los cristales, la naturaleza sabe qué tiene que hacer. Pero si no tenemos esa posibilidad, pues debajo del agua de la En el llave grifo. y Ujú. sobarlos suavecito, hablar con ellos y después de eso dejarlos secar solitos. El palo santo, la salvia blanca, ayudan mucho también, los saumerios ayudan a purificarlas y diría yo que a mí no me gusta meterlas en sal. Hay gente que habla mucho de esto, pero yo no lo elijo. A menos que sea algo muy impactante, lo que hago es, dentro de una copita de cristal, van los cristales allá adentro y ahí sí, afuera, poder poner un platito con sal marina si quiero, pero no es. Y por último, como dices tú, el Reiki, que ahora por fortuna se está moviendo tanto en el mundo, em, el Reiki ayuda muchísimo. Entrar en contacto con los símbolos Reiki y con esa regeneración de energía en nuestros propios cristales y recargarlos desde ese lugar funciona muy bien. Y obviamente con la luna llena afuera, no dentro de la casa porque estamos llenos de Wi-Fi, dejarlos afuera en noches de luna llena es maravilloso. Y voy a hacer una pregunta que no estaba en nuestra conversación. Uy, que me surgió ahora durante la conversación, y es que mencionabas, por ejemplo, que en tu árbol había temas, hubo temas de abuso, y que un poco tú estabas, y me lo mencionaste cuando tuvimos la oportunidad de charlar, que cuando esa información llega a uno, que uno debería procesarla. Entonces, y con eso hablo no solo de abuso, sino cuando llega información de, no sé, mi mamá, mi abuela también tuvieron abortos, no sabemos de mi bisabuela, mi tatarabuela seguramente también. Entonces, cuando llega toda esa información, ¿tú cómo has gestionado, por ejemplo, en tu caso, el tema de esos abusos que ya reconoces que hubo en tu árbol? Mira, es que este también es todo un tema, porque a pesar de haber constelado por tantos años y darme cuenta que no es que lo haya constelado yo, sino que generalmente me llamaban los sistemas me llamaban a representar ancestros abusados. O sea, pero eran unos abusos terribles. O sea, eso pasó a través de mí. Entonces ahí como que entendí que, uy, esto está muy fuerte, pero igual yo creo que aún constelándolo y descubriendo cosas importantes y desatando esos nudos, yo creo que no lograremos entender como seres humanos la dimensión del dolor de nuestros ancestros y ancestras en relación con los abusos. O sea, digo ancestros y ancestras. No lograremos, no. Yo creo que ni siquiera a veces digo yo, uy, no, ¿para qué meternos ahí? Demasiado, es demasiado dolor. Eh,
pero siento que también ahora que estoy trabajándome tanto las lealtades familiares, tanto los mandatos familiares, yo todos los días estoy ahora, no obsesivamente, pero sí reconociendo que es necesario ampliar. eh, por ejemplo, aprendí que el despertarnos, a las personas que nos despertamos tanto en algunos momentos o siempre entre la 1 y 2, 3 de la mañana, hay una versión que habla de que son nuestras lealtades con ancestros que han estado rechazados o excluidos del sistema. Y esto para mí fue, uff, ¿qué hay detrás? Porque Que yo no creo, me digas, exacto, yo es que, uy, pero todo el mundo se despierta a esas horas casi, ¿no? Muchas veces me dicen, a mí me mandan mensajes, Moni, anoche no dormí, me desperté hasta ahora. Y realmente creo que no es tan fácil, pero es empezar por un tema a la vez. Entonces, desde las lealtades familiares, poder encontrar un terapeuta con quien trabajarlo sería interesante, que una lealtad a la vez y dedicarle tiempo a esas lealtades. Yo no sé si te estoy respondiendo a la pregunta, pero que me fui. no, yo creo que sí, Son porque lealtades, pienso que son tantas tanta temas. información, pero el abuso lo podemos ver con la psicogenealogía, lo podemos ver con la carta astrológica, hay mucha claridad, hay mucho trabajo ahorita que puede ayudar a las personas a ver el tema de la astrología no como qué va a pasar mañana y qué va a pasar en 15 días, no, 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 a mí no me Que no gusta es tan, así. no, no. Yo lo trabajo más en mí y en las personas con las que trabajamos terapéuticamente, es que hay informaciones en la carta astrológica que realmente nos pueden ayudar a hacer el clic con los abusos. Y hay desarrollos hermosos de asteroides y informaciones potentes para trabajar estos abusos. Otra forma, creo yo, son los actos psicomágicos. Ujú. Creo que en este momento, para quienes estemos trabajando tanto los niveles de conciencia y trabajar nosotros mismos en que no, la culpa no es del mundo, la culpa no fue el marido, el ex, el tío, la abuela, el papá, no, no fue culpa de ellos. Somos un proyecto del árbol. Entonces, en el proyecto del árbol, simplemente estamos haciendo lo que nos corresponde si queremos. Y desde ahí, buscar recursos para seguir quitándole capas a la cebolla, a nuestra mente, y desde esa mente que miente, decir, pongo en duda todo lo que pensaba hasta ahora. Y si desde ese lugar me doy la posibilidad de decir, y si no hubiera sido así, y si detrás de ese aparente problema sexual o de ese no poder concebir o de ese baja autoestima hay algo más, pues empezar por ahí a quitarle capitas a la cebolla. Buenísimo. O sea, lo respondiste perfecto, así que no te Ah, preocupes. bueno. No, porque si no, sigo hablando y sigo contando historias. Tranquila. Y para ir cerrando, porque ya nos pasamos un poquito, cuéntales a todos dónde te pueden encontrar, en redes sociales o a qué correo electrónico. Sí, en Instagram, olis.monicasita. Monicasita yo creo que en todas partes ya está como, yo no, aún no le he hecho marca registrada, pero está por ahí. O sea, y si encuentran una foto que no es la mía, ya saben que no es Monicasita. Pero Monicasita lo pueden encontrar en todas partes. Y está el olis.monicasita en Instagram, está la palestra Perlánima en Facebook. Mm, Está el correo que es hola@monicasita.org y en la página www.monicasita.org. Esas son las Perfecto. redes. Igual yo dejaré algunos también en la descripción para quien te quiera Y en encontrar, pues YouTube, que conecte más fácil. eso, en YouTube se me olvidaba, el canal es Mónica Villavernal. Ok. Y ahí hay varios videos que hemos hecho que yo he hecho de números sombra, de personajes famosos con Úrsula Cosmic, por ejemplo, y yo quiero seguir trabajándolo para ayudarle a la gente a entender sus números sombra también. Y cuéntanos también qué servicios ofreces tú, aparte del libro, obviamente.
Claro, aquí también hay todo un tema, pero fundamentalmente son las consultas online con los números, una numerología muy, muy diferente a lo tradicional, precisamente para identificar los números sombra y los arquetipos. Números sombra, arquetipos, la parte, porque qué pereza hablar de lo bonito si ya de pronto lo sabemos, sino que interesante ir a identificar lo que no están dando y darle una forma con los personajes y los ciclos de vida, por ejemplo, es importante. Para los emprendimientos también hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer a través de los arquetipos y los números. Otra consulta es el viaje del héroe, acompañando precisamente con este juego y cómo ayudar a las personas a empezar a vivir su propio viaje del héroe o de la mujer heroica. El otro tipo de consulta es empezar a ayudar a liberar la mente y a descongestionar el cuerpo de emociones reprimidas con varias técnicas que yo trabajo y con el sonido, sobre todo el sonido armónico. Conexiones a distancia, por ejemplo, para quienes están viviendo procesos de enfermedades muy fuertes o no, no necesariamente, pero en esas yo he acompañado a varias personas en sus procesos oncológicos y en su traspaso o su transformación hacia a donde se va del cuerpo físico a algún lugar. Y eso se puede hacer online también y a distancia para reconocer también qué se está moviendo y cómo ayudar en el proceso de muerte, entre comillas. Y un trabajo terapéutico en el que estoy trabajando en los últimos meses es el empezar a trabajar un mapa mental, ¿sí? Y ese mapa nos permite empezar a identificar o a crear nuestro propio mito y hacer algo con eso. Buenísimo. Terapéuticamente, o escritura, arte, lo que sea, pero hacer algo con nuestro propio mito. Me pareció muy bonito y por ahí me dio una luz durante nuestra charla que ya te la contaré. Buena. Así que, Mónica, muchísimas gracias. Siento que ha sido una conversación muy enriquecedora. O sea, espero que esta información llegue a muchos. Yo creo que hay muchas, más allá de respuestas, pienso que es como un entendimiento, ¿no? De herramientas que pueden ayudarnos en nuestros procesos. Que como dices tú, uno va quitando capitas, ¿no? Como una cebolla, entonces pues esperamos de todo corazón que les sirvan a todos. Gracias a ti por la invitación. A ver, me contactaste por Instagram y digo yo, Instagram es un instrumento potentísimo de atracción de las gentes que vibran con lo que estamos haciendo. Así que agradezco Instagram y agradezco Sí, a Explorando Herramientas y agradezco precisamente el poder crear, concebir estas ideas para poder ayudar y servir y dar y recibir y armonizarnos mutuamente en estos tiempos de grande transformación, tiempos de crisálida. total. Muchísimas gracias, Nos Moni. veremos pronto. Claro que sí, eso fue todo por hoy. Espero que tengan un maravilloso día. Chao, chao. Bye.